Todavía no me puedo creer que esté poniendo esto por escrito. Durante 3 años lo guardé todo bajo llave, compartiéndolo solo con mi hermana, e incluso ella me miraba como si hubiera perdido por completo el contacto con la realidad. Pero después de leer tantos testimonios en internet sobre encuentros con estas criaturas, decidí que por fin había llegado el momento de contar mi propia historia, de dejar constancia de lo que me ocurrió en el otoño de 2021. Esto no es un cuento que oí alrededor de una hoguera, ni una historia que me contó un amigo que la oyó de otra persona. Esto me pasó a mí, y pienso en esa criatura cada día de mi vida. Lo que voy a contaros parecerá imposible, pero juro por mi vida que cada palabra es cierta. Llevo haciendo senderismo por las Cascade Mountains desde que era una niña. Mi familia tenía una cabaña remota en las North Cascades, a unos 15 kilómetros del inicio del sendero más cercano, en lo más profundo de la naturaleza, donde poca gente se aventuraba. No era nada del otro mundo, solo una simple construcción de 4 paredes y una estufa de leña que mi abuela había levantado en los años 70, cuando todavía se podían hacer esas cosas sin lidiar con un papeleo y unos permisos interminables. Mi madre solía llevarme allí cuando era pequeña, enseñándome a leer el bosque, a identificar plantas comestibles, a respetar la naturaleza y a entender que éramos huéspedes en un mundo mucho más antiguo que nosotros. Después de que mi madre falleciera hace 5 años, mantuve la tradición. Subía sola a esa cabaña al menos una vez al mes, a veces más a menudo cuando la vida en la ciudad se volvía demasiado agobiante. La soledad de aquel lugar era algo que no podía encontrar en ningún otro sitio. No había cobertura, ni conexión a internet, ni el ruido de fondo del tráfico, las voces y las máquinas. Solo yo, las montañas y mis pensamientos, rodeada de árboles milenarios y el sonido del agua corriendo sobre las rocas y los pájaros, llamándose unos a otros a través de la vasta extensión verde. Aquella tarde de septiembre empezó como cualquier otra excursión que había hecho innumerables veces. Preparé mi equipo en el punto de partida de la ruta sobre la 1 de la tarde, calculando que me quedaba luz de sobra para llegar a la cabaña antes de que anocheciera. El sol brillaba en un cielo sin nubes. El tiempo era perfecto para caminar, lo bastante fresco como para no sudar demasiado, pero no tan frío como para necesitar mucha ropa de abrigo. Estaba en una forma física excelente gracias a años de senderismo y escalada, y había hecho este viaje en particular tantas veces que conocía cada curva del sendero, cada arroyo que cruzar, cada formación rocosa que marcaba mi avance hacia la cabaña. El aparcamiento estaba vacío, salvo por mi todoterreno, cuando llegué. No era raro para un día de diario a finales de septiembre. La mayoría de la gente no sabía que este sendero existía, y los que lo conocían eran lo bastante listos como para evitarlo tan tarde en la temporada, cuando el tiempo podía volverse peligroso sin previo aviso. La nieve podía llegar en cualquier momento, y una vez que empezaba a acumularse, el sendero se volvía intransitable hasta que la primavera lo derretía todo. Probablemente me quedaban unas pocas semanas antes de tener que preparar la cabaña para el invierno y no volver hasta abril o mayo. Ese día cometí un error por descuido. Me detuve a descansar en un saliente rocoso a unos 6 kilómetros y me quedé allí demasiado tiempo. La vista era espectacular aquella tarde, uno de esos días de otoño perfectos en los que el aire es tan claro que puedes ver hasta el infinito. Las montañas se extendían ante mí en capa tras capa de crestas de un color verde azulado que se desvanecían en la distancia. Las hojas cambiantes en las laderas más bajas creaban manchas doradas y anaranjadas contra el verde oscuro de los árboles de hoja perenne. Me quedé sentada en una roca plana comiendo mi almuerzo,
observando a un halcón planear en las corrientes térmicas muy por encima del valle, perdiendo por completo la noción del tiempo. Para cuando miré el reloj, había perdido casi 2 horas soñando despierta. El sol ya estaba notablemente más bajo en el cielo y me di cuenta con un nudo en el estómago de que había calculado muy mal. Me maldije por ser tan descuidada, por dejar que la belleza del día me distrajera de las preocupaciones prácticas, y empecé a moverme de nuevo tan rápido como pude. Pero el daño ya estaba hecho. Había perdido una luz diurna preciosa que no podía recuperar. Apreté el paso después de eso, pero el sendero se vuelve cada vez más difícil a medida que te adentras en la naturaleza. Hay tramos con rocas sueltas que requieren pisar con cuidado, subidas empinadas en las que necesitas usar las manos para trepar, lugares donde las raíces de árboles centenarios cruzan el camino como trampas, esperando para atraparte un tobillo. Hay tramos en los que el sendero discurre por una cresta estrecha con peligrosas caídas a uno o ambos lados. No puedes simplemente correr por un terreno así, a menos que quieras acabar herido y solo, sin forma de pedir ayuda. Estaba avanzando a buen ritmo, forzando más de lo normal, pero el sol se ponía más rápido de lo que esperaba. A las 6 de la tarde, la luz ya era tenue bajo el dosel de los árboles. El bosque se oscurece rápidamente allí arriba. Las enormes coníferas centenarias bloquean la poca luz solar que queda al final del día. Sombras alargadas se extendían por el sendero como dedos oscuros buscando algo, y yo todavía estaba al menos a 2 horas de la cabaña, probablemente más si tenía que orientarme con poca luz. Fue entonces cuando tuve que aceptar la realidad. No iba a llegar a la cabaña antes de que anocheciera por completo. Caminar por estos senderos de noche es, sencillamente, buscarse problemas serios. Demasiadas raíces con las que tropezar, demasiadas caídas que no puedes ver en la oscuridad, demasiadas formas de hacerte mucho daño sin nadie cerca que te encuentre o te ayude. Lo había hecho una vez por pura necesidad, usando mi linterna frontal para avanzar centímetro a centímetro, y me había prometido que nunca más lo haría. Cada sombra había parecido una amenaza, cada sonido me había hecho saltar. 6 horas para cubrir un terreno que debería haber llevado 2. Nunca más. Así que empecé a buscar un sitio decente para montar la tienda. Siempre llevaba equipo de acampada completo, incluso en estos viajes a la cabaña, una norma de seguridad básica que mi madre me había grabado a fuego desde la infancia. La zona en la que estaba no era ideal para acampar. El suelo era irregular y rocoso, cubierto de capas de agujas de pino y vegetación en descomposición. Necesitaba algo relativamente plano, lo suficientemente lejos del sendero para no ser visible para nadie que pasara, pero no tan lejos como para desorientarme al intentar encontrar el camino de vuelta por la mañana. Estaba oteando el bosque a ambos lados del sendero, buscando un claro o un lugar donde el suelo se nivelara lo suficiente para mi tienda. La mochila empezaba a pesarme en los hombros después de horas de caminata y el agotamiento comenzaba a hacer mella por haberme esforzado demasiado. Todo lo que quería era encontrar un sitio adecuado, montar el campamento, comer algo y dormir un poco. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Al principio pensé que era solo el viento moviéndose entre las ramas en lo alto. Ese sonido grave y lastimero que hacen los árboles cuando pasa una brisa fuerte. O tal vez algún tipo de pájaro que no reconocí, aunque la mayoría de los pájaros ya se habían callado a esa hora, mientras se acomodaban para pasar la noche. Pero entonces el sonido volvió, más fuerte esta vez, y me detuve en seco. Mi mano fue instintivamente al cuchillo de mi cinturón. Mis dedos se cerraron alrededor del mango. Era un grito, pero distinto a cualquier grito que hubiera oído en mi vida. Tenía algo casi humano, como si alguien gritara de dolor o miedo terrible.
Pero había algo más debajo de esa cualidad humana, algo salvaje y animal, algo que me erizó el vello de los brazos y me envió un escalofrío por la espalda. El sonido resonó por el bosque, rebotando en los árboles y las rocas, y luego se desvaneció en el silencio. Me quedé allí completamente helada, con la mochila todavía a la espalda, apenas respirando mientras escuchaba. El corazón me martilleaba en el pecho. Durante un largo momento no hubo nada más que los sonidos habituales del bosque al anochecer. Pájaros acomodándose en sus nidos, hojas susurrando con la brisa ligera, el sonido lejano del agua de un arroyo que había cruzado hacía quizás media milla, el viento moviéndose entre las ramas en lo alto. Entonces el grito volvió, y esta vez pude distinguir que venía de algún lugar fuera del sendero a mi derecha, ladera abajo de donde yo estaba. Quizás a unos 400 metros, quizás menos. La distancia es muy difícil de juzgar en montañas como estas. El sonido rebota de formas extrañas, hace eco en las paredes de roca, es absorbido y amortiguado por la densa vegetación. Pero definitivamente estaba a mi derecha, en algún lugar del espeso bosque debajo del sendero. Cada instinto que había desarrollado durante años de experiencia en la naturaleza me decía que lo ignorara y siguiera adelante. Había crecido escuchando historias sobre estos bosques, historias transmitidas a través de generaciones de lugareños que habían vivido toda su vida a la sombra de estas montañas. Historias sobre cosas que moraban en las tierras altas, cosas que hacían sonidos diseñados para atraer a la gente fuera de los caminos seguros. Cosas que parecían casi humanas desde la distancia, pero que eran algo completamente diferente. Mi abuela solía contar estos cuentos en las noches de invierno cuando yo era pequeña, sentada junto al fuego en esa misma cabaña a la que intentaba llegar. Decía que si alguna vez oías algo extraño en estas montañas, te dieras la vuelta y caminaras en la otra dirección sin dudarlo. Sin investigar, sin curiosidad, sin excepciones, simplemente te ibas. Siempre había asumido que esas historias eran solo folclore, cuentos de advertencia para evitar que los niños se alejaran y se perdieran. Pero allí de pie, en la creciente oscuridad, escuchando ese sonido terrible, esas viejas historias ya no parecían mitos. Parecían advertencias que debía tomar en serio, pero también había oído muchas historias reales sobre excursionistas perdidos, relatos reales de equipos de búsqueda y rescate sobre personas que se habían desorientado, que se habían resbalado y caído, y se habían roto huesos, que habían quedado atrapadas por cambios repentinos del tiempo, que habían necesitado ayuda desesperadamente y no la habían conseguido a tiempo. Este era territorio de osos negros, y si alguien se había topado con una guarida o se había herido de alguna manera, podría necesitar ayuda. La cobertura del móvil aquí arriba era completamente inexistente. Había comprobado mi teléfono por costumbre cuando paré a comer y vi el indicador de sin señal mirándome fijamente. Si alguien estaba en serios problemas ahí fuera, yo podría ser su única oportunidad. Podría no haber otra persona en estos senderos durante días. Me quedé allí debatiéndome durante lo que parecieron varios minutos. El tiempo se estiraba extrañamente en la tensión del momento. La parte racional de mi cerebro enumeraba todas las razones para quedarme en el sendero, montar el campamento, ocuparme de mis asuntos, evitar correr riesgos estúpidos. Pero la otra parte, la que no podría vivir con la posibilidad de abandonar a alguien que podría estar muriendo solo en la naturaleza, era más fuerte. ¿Y si era un niño que se había separado de su familia? ¿Y si era otro excursionista solitario como yo que había cometido un error y se había herido? Conocía estas montañas. Sabía lo rápido que una situación podía pasar de inconveniente a potencialmente mortal cuando estaba solo y caía la noche. Me ajusté la mochila, saqué la linterna aunque todavía no estaba del todo oscuro, y me adentré fuera del sendero hacia donde había oído los gritos.
Mi otra mano permaneció en mi cuchillo, por si acaso. El terreno fuera del sendero establecido era complicado. A los 15 metros ya me estaba abriendo paso entre una maleza espesa, arbustos de salal y arándanos que se enganchaban en mi ropa y mi mochila, pasando por encima de troncos caídos cubiertos de musgo espeso, agachándome bajo ramas bajas que amenazaban con quitarme el sombrero. El suelo era traicionero, lleno de agujeros ocultos y rocas sueltas bajo capas de vegetación muerta. Me movía lentamente, intentando no hacer ruido, escuchando cualquier otro sonido que pudiera guiarme. Una parte de mí esperaba no oír nada más, que lo que fuera que había hecho ese ruido se hubiera ido, o que hubiera juzgado mal lo cerca que estaba, que pudiera darme la vuelta, encontrar el sendero de nuevo y olvidar todo este desvío. Pero seguí adelante, abriéndome paso por el bosque, mirando por encima del hombro cada pocos pasos para asegurarme de que aún podía ver el sendero detrás de mí. No iba a perderme aquí. Marqué mi camino mentalmente, anotando árboles y formaciones rocosas distintivas que podría usar para volver. El bosque era denso en esta zona, un bosque primario que nunca había visto una operación de tala. Árboles de más de 1 metro de diámetro en la base, sus enormes troncos desapareciendo en el dosel muy por encima. El suelo estaba cubierto de capas de hojas muertas y agujas en descomposición, décadas de materia orgánica acumulada que era suave y silenciosa bajo mis botas. Los helechos crecían en parches donde la luz del sol lograba llegar al suelo del bosque. Todo olía a tierra y descomposición y a vida nueva. Todo mezclado en ese aroma particular que solo existe en los bosques antiguos. Después de unos 10 minutos de caminar con cuidado, oí el sonido de nuevo, mucho más cerca ahora. Definitivamente estaba delante de mí, viniendo de algún lugar ladera abajo. El grito fue más débil esta vez, más como un gemido que un grito en toda regla. Y eso fue lo que me convenció de que algo iba realmente mal. Ese no era un sonido diseñado para atraer a nada. Era el sonido de algo con un dolor real, algo que sufría, algo que necesitaba ayuda. El pecho se me oprimió con una mezcla de miedo y urgencia. Aceleré el paso, moviéndome tan rápido como podía con seguridad por el terreno difícil. El suelo comenzó a inclinarse bruscamente hacia abajo y tuve que agarrarme a los troncos de los árboles para no resbalar. Mis botas patinaron sobre las hojas sueltas y caí de rodillas con fuerza, apoyándome con la mano libre. La tierra y los escombros se metieron bajo mis uñas. Me levanté y seguí adelante. A través de los árboles, delante de mí, pude distinguir un pequeño claro donde el suelo se nivelaba, de unos 10 metros de ancho, rodeado de enormes cedros y abetos de Douglas. Los últimos rayos de luz del día se filtraban por los huecos del dosel, creando largas sombras sobre el suelo cubierto de hojas. De ahí venían los sonidos, de ese claro. Me acerqué sigilosamente, manteniéndome agachada, sin saber qué iba a encontrar. Una parte de mí todavía esperaba ver a otro excursionista, alguien que se había caído y necesitaba ayuda, o tal vez un ciervo, herido y moribundo. Mi mano estaba en mi cuchillo, lista para cualquier cosa, pero no estaba preparada en absoluto para lo que vi cuando llegué al borde de ese claro. Al pie de un enorme cedro, a unos 12 metros de donde yo estaba, había algo tumbado entre las hojas muertas. Mi primer pensamiento fue que era una persona con ropa oscura y pesada, quizás un abrigo de piel de algún tipo. Pero a medida que mis ojos se acostumbraron y me acerqué un paso, me di cuenta de que no era una persona en absoluto. Al menos, no exactamente. La criatura estaba tumbada de lado, ligeramente acurrucada, con una pierna torcida en un ángulo que me revolvió el estómago solo de mirarla. La pierna estaba claramente rota, muy malherida. Podía verlo incluso desde donde estaba.
La parte inferior de la pierna, por debajo de lo que sería la rodilla, estaba doblada en un ángulo que un hueso nunca debería adoptar. El tipo de ángulo que hablaba de un traumatismo grave. Había una hinchazón visible incluso bajo la espesa capa de pelo que cubría el cuerpo de la criatura. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y rápidas. El tipo de respiración que acompaña a un dolor intenso. Mientras observaba paralizada la criatura, dejó escapar otro de esos terribles gemidos. Más bajo ahora, más débil, como si se le estuvieran agotando las fuerzas. Nunca en mi vida había estado tan confundida. Mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo, intentando encajarlo en alguna categoría que tuviera sentido. La criatura parecía joven, quizás del tamaño de una mujer adulta, pero con proporciones que no eran humanas, brazos más largos de lo que deberían, que fácilmente sobrepasaban donde estarían las rodillas. Hombros increíblemente anchos, un cuerpo cubierto de un pelo castaño rojizo oscuro que estaba apelmazado con tierra y lo que parecía sangre seca. El pelo era grueso y enmarañado, más largo en algunos sitios que en otros. La cara de la criatura estaba apartada de mí, pero pude ver lo suficiente para saber que no era alguien disfrazado. El pelo crecía de una piel que parecía curtida y dura, más oscura que la piel humana, con una calidad correosa. Las manos, acurrucadas contra el pecho de la criatura, tenían dedos largos y uñas oscuras y gruesas que eran más parecidas a garras que a uñas, pero la forma no se correspondía con ningún animal que conociera. Las manos se parecían demasiado a las manos humanas, solo que más grandes y de aspecto más fuerte. Podía ver la espalda de la criatura moverse con cada respiración trabajosa. Podía ver los músculos moverse bajo el pelo. Podía ver las costillas expandirse y contraerse. Era un ser vivo, respirando, sufriendo, quizás muriendo justo delante de mí. Mi mente repasó todo lo que sabía. Pie grande. Sasquatch. La criatura que se suponía que no existía fuera del folclore, las fotografías borrosas y los documentales de televisión de madrugada. Pero aquí había uno, tumbado a unos 6 metros de mí, real, sólido y gravemente herido. Me quedé allí lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 1 o 2 minutos, simplemente mirando. Una parte de mí quería correr. Todo lo que había aprendido sobre seguridad en la naturaleza decía que mantuviera la distancia con los animales heridos, especialmente los desconocidos. Un animal herido era peligroso e impredecible, podía atacar incluso a alguien que intentara ayudar, podía ser portador de enfermedades, podía ver cualquier acercamiento como una amenaza y atacar. Pero esto no era solo un animal. La criatura tenía manos como una persona. Su cara, incluso de perfil, parecía más humana que la de un simio. Y los sonidos que hacía no eran simples ruidos animales de dolor. Había algo más ahí, algo que sonaba casi como intentos de comunicación, como si la criatura fuera consciente, pensara y sufriera. Miré hacia el árbol bajo el que yacía la criatura. Muy por encima, quizás a 12 metros de altura, pude ver ramas rotas, roturas recientes que aún no habían empezado a oscurecerse, la madera interior pálida contrastando con la corteza más oscura. Algunas de las ramas colgaban en ángulos extraños, parcialmente arrancadas del tronco. La criatura debió de estar ahí arriba y se cayó. Debió de estar trepando por alguna razón, o quizás huyendo de algo, y había caído desde esa altura, golpeando ramas en el camino que frenaron la caída, pero no lo suficiente para evitar una lesión grave. Me pregunté cuánto tiempo llevaba la criatura aquí. ¿Horas? ¿Días? Parecía débil, agotada, el pelo apelmazado, la respiración corta y rápida, la forma en que apenas se movía, salvo para hacer esos pequeños sonidos de dolor. Esta criatura necesitaba ayuda pronto, o no iba a sobrevivir. Di un paso más cerca.
Las hojas crujieron bajo mis botas, un sonido fuerte en el silencio del claro. El cuerpo de la criatura se tensó de inmediato. Sabía que yo estaba allí. Probablemente lo había sabido todo el tiempo. Había estado yaciendo allí indefensa, escuchándome acercarme, incapaz de hacer nada para defenderse. Lentamente la criatura giró la cabeza hacia mí y vi su cara por primera vez. Los rasgos eran anchos, más planos que un rostro humano, pero tampoco como los de un simio. Algo intermedio, o quizás algo completamente diferente. La nariz era ancha, las fosas nasales grandes, dilatadas con cada respiración trabajosa. La boca estaba parcialmente oculta por el pelo, pero pude ver la forma de los labios y los ojos. Esos increíbles ojos, mirándome con una expresión que nunca olvidaré mientras viva. Había miedo en esos ojos, sin duda. La criatura estaba aterrorizada, herida e indefensa, y se enfrentaba a una amenaza desconocida. Pero también había algo más: inteligencia, conciencia. Una mente detrás de aquellos ojos que me estaba evaluando, tratando de averiguar qué era yo, qué quería, si iba a ayudar o a hacer daño. Los ojos de la criatura eran de un marrón oscuro, casi negro, con un anillo de color más claro alrededor de las pupilas. Reflejaban la luz mortecina, capturando la poca iluminación que quedaba y reteniéndola. Esos ojos seguían cada uno de mis movimientos, observando cómo me agachaba lentamente, haciéndome más pequeña, menos amenazante. Empecé a hablar. Ni siquiera recuerdo exactamente lo que dije, solo un torrente de palabras tranquilas y suaves, con la intención de transmitir que no estaba allí para hacer daño. Hablé de haber encontrado a la criatura, de la pierna rota, de cómo quería ayudar si me dejaba. Sabía que probablemente no podía entender mis palabras, pero esperaba que pudiera entender mi tono, que pudiera sentir que no representaba una amenaza. La criatura me observó atentamente todo el tiempo. Esos ojos inteligentes nunca se apartaron de mi cara. Su respiración seguía siendo rápida y superficial, su cuerpo todavía tenso, pero no intentó alejarse. No podría haberse movido mucho de todos modos, no con esa pierna, pero ni siquiera lo intentó. Quizás había aceptado que estaba indefensa, o quizás estaba decidiendo confiar en mí. Me acerqué poco a poco, moviéndome lentamente, telegrafiando cada movimiento para que la criatura pudiera ver lo que estaba haciendo. Cuando estuve a 1,5 metros de distancia, me detuve y me senté entre las hojas, poniéndome al nivel de la criatura. El suelo estaba frío. Las hojas húmedas empapaban mis pantalones, pero apenas me di cuenta. Estaba demasiado concentrada en la criatura, demasiado consciente de la extrañeza y la importancia de este momento. La pierna herida de la criatura estaba extendida delante de ella en ese ángulo terrible. La piel bajo el pelo parecía descolorida, de un morado oscuro y rojo, los colores de un hematoma grave. Debió de golpearse con fuerza al caer, debió de aterrizar mal sobre esa pierna, y la fuerza del impacto desde esa altura simplemente había partido el hueso. La criatura tenía otras heridas también, arañazos en los brazos y el pecho, visibles donde el pelo era más fino, marcas largas como si la hubieran arrastrado por una corteza áspera, probablemente de las ramas en la caída. Una de sus manos estaba despellejada, sangrando ligeramente, la piel gruesa rota y supurando. Los nudillos estaban destrozados. Pero la pierna era el principal problema. Todo lo demás sanaría por sí solo con el tiempo. Pero si esa pierna no se colocaba y entablillaba correctamente, si se infectaba, la criatura no lo lograría. Moriría aquí sola, y nadie lo sabría nunca. Saqué mi botiquín de primeros auxilios de la mochila y lo abrí donde la criatura pudiera verlo. Dejé que me observara, que viera lo que estaba haciendo. Saqué los artículos uno por uno: vendas, toallitas antisépticas, vendas elásticas, esparadrapo, gasas.
Lo dispuse todo en el suelo entre nosotros, mostrando a la criatura mis intenciones. No sé si la criatura entendió lo que estaba haciendo, pero sus ojos siguieron mis manos mientras ordenaba los suministros. Observaba atentamente, su mirada moviéndose de un artículo a otro, luego de vuelta a mi cara, tratando de averiguar mis intenciones. Hizo un sonido suave, casi interrogante, una vocalización baja que se elevaba al final, como si preguntara algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacerme daño? ¿Por qué estás aquí? Seguí hablando, explicando lo que iba a hacer, aunque no tenía ni idea de si la criatura podía entender una sola palabra. Le hablé de la pierna rota, de que necesitaba enderezarla y entablillarla para que el hueso pudiera sanar correctamente, de que iba a doler, pero que intentaría ser lo más delicada posible. Me pareció importante llenar el silencio con palabras, hacerle saber a la criatura, aunque solo fuera por mi tono, que no era una amenaza. Cuando extendí la mano para tocar la pierna herida de la criatura, se encogió y soltó un agudo grito de dolor. El sonido fue fuerte, resonando por el claro, y me eché hacia atrás de inmediato. Levanté las manos, mostrando que no iba a hacerle daño. Los ojos de la criatura estaban muy abiertos, mostrando el blanco alrededor. Su pecho se agitaba. Nos quedamos así un largo momento. Yo de rodillas entre las hojas, con las manos levantadas y visibles. La criatura tumbada allí, observándome con ojos asustados y doloridos. Podía ver su cuerpo temblar. No sabía si de dolor, miedo o frío. Probablemente de las tres cosas. Me quedé completamente quieta, solo respirando, presente, dejando que la criatura viera que no me movía, que no era una amenaza. Lenta y gradualmente, su respiración se calmó. El temblor disminuyó. Sus ojos permanecieron fijos en los míos. Entonces, la criatura hizo algo que lo cambió todo. Extendió una de esas manos de dedos largos y tocó mi rodilla, solo por un segundo, lo justo para que sintiera lo cálida que estaba su piel bajo el pelo, cómo le temblaban los dedos. El contacto fue suave, vacilante, pero deliberado. Ese simple contacto transformó toda la situación. No fue un gesto animal, fue la criatura dándome permiso, diciéndome que entendía, que intentaba ayudar. Era comunicación, era confianza. Miré la cara de la criatura, la miré de verdad por primera vez. Los rasgos eran anchos, más planos que un rostro humano, pero no exactamente como los de ningún simio que hubiera visto en fotos o documentales. La nariz era ancha, las fosas nasales grandes. La boca estaba oculta bajo el pelo, pero pude ver la forma de los labios, carnosos y casi humanos. Y los ojos, esos increíbles ojos, me observaban con una expresión que solo podría describir como esperanzada. El sol ya se había puesto casi por completo, solo un tenue resplandor anaranjado entre los árboles hacia el oeste. El claro se sumía en la sombra. La temperatura bajaba rápidamente como lo hace en las montañas una vez que se pone el sol. Saqué mi linterna y la apoyé en una roca, en ángulo para iluminar la pierna herida de la criatura. El haz de luz cortaba la creciente oscuridad, creando sombras duras. Entonces me puse a trabajar. Tengo formación en primeros auxilios en la naturaleza, varios cursos a lo largo de los años, cosas básicas sobre todo, cómo tratar cortes y quemaduras, cómo reconocer el shock, cómo manejar huesos rotos en el campo, hasta que se pueda conseguir ayuda médica adecuada. Pero nunca había colocado un hueso roto de verdad. Había practicado con maniquíes de entrenamiento, leído sobre ello en manuales, visto vídeos instructivos, pero esto era diferente, esto era real, y la criatura me observaba con esos ojos que parecían entender exactamente lo que se avecinaba. Primero necesitaba enderezar la pierna, volver a alinear el hueso para que pudiera sanar correctamente. Esto iba a causar un dolor intenso, y lo sabía.
Me coloqué a los pies de la criatura, mis botas firmemente plantadas en las hojas, y rodeé con mis manos la pierna herida justo debajo de la fractura. La piel de la criatura bajo el pelo estaba caliente más de lo que esperaba. El pelo era áspero bajo mis palmas. Miré la cara de la criatura. Se aferraba al suelo con su mano buena, esos dedos gruesos clavándose en la tierra y las hojas. Sus garras, y definitivamente eran garras, dejaron profundos surcos en la tierra. Tenía la mandíbula apretada, los músculos del cuello se marcaban. Conté hasta 3 en mi cabeza, respiré hondo y tiré. La criatura gritó. Ese mismo sonido terrible, humano o animal, que había oído antes, pero más fuerte ahora, justo delante de mí. Se debatió con la parte superior de su cuerpo, su mano libre golpeando el suelo, el tronco del árbol. Pero no intentó darme una patada con su pierna buena. No intentó apartarse, me dejó hacer lo que tenía que hacer. Sentí los huesos rozar y crujir entre mis manos y casi vomito. La sensación fue horrible, chirriante y equivocada en todos los sentidos. Pero seguí tirando, enderezando, ajustando mi agarre cuando mis manos empezaron a resbalar sobre el pelo. El sudor me corría por la cara a pesar del aire frío. Los gritos de la criatura se habían reducido a jadeos ásperos. Tardé quizás 30 segundos, pero parecieron horas. Finalmente, la pierna parecía más o menos bien, recta, en lugar de doblada en ese ángulo terrible. Los huesos estaban presumiblemente alineados. No tenía forma de saberlo con certeza sin una radiografía, pero era lo mejor que podía hacer, dadas las circunstancias. La criatura se había quedado muy quieta, respirando con jadeos ásperos. Tenía los ojos medio cerrados, el cuerpo flácido. Creo que podría haberse desmayado por un momento a causa del dolor, lo que probablemente fue una bendición. Trabajé tan rápido como pude, sacando todo lo que tenía en la mochila que pudiera servir de entablillado. Acabé usando piquetas de la tienda, de las metálicas diseñadas para sujetarse en suelo rocoso. Eran rectas y rígidas, de unos 30 centímetros de largo. Las coloqué a ambos lados de la pierna de la criatura, una a cada lado de la fractura, y empecé a vendar. Usé vendas elásticas primero, del tipo diseñado para proporcionar compresión. Las envolví apretadas pero no demasiado, con cuidado de no cortar la circulación. La pierna de la criatura era gruesa, más que una pierna humana, y gasté 3 rollos de venda elástica antes de sentir que tenía suficiente cobertura. Luego lo reforcé todo con cinta americana. Siempre llevaba cinta americana, la herramienta universal para la supervivencia en la naturaleza. La enrollé una y otra vez sobre las vendas y las piquetas, creando un entablillado sólido que inmovilizaba la pierna desde la rodilla hasta el tobillo. Usé casi un rollo entero. Cuando terminé, la pierna de la criatura parecía casi una escayola de verdad, voluminosa y rígida. Me senté sobre mis talones, respirando con dificultad, mis manos temblando por el esfuerzo y la adrenalina. La criatura seguía tumbada allí, con los ojos cerrados ahora, el pecho subiendo y bajando de manera constante. Su respiración se había calmado de aquellos jadeos de pánico. Lo peor había pasado, al menos por ahora. Pero ahora tenía un nuevo problema. No podía dejar a la criatura aquí. Necesitaba refugio, calor y una vigilancia constante para asegurarme de que el entablillado aguantaba y no se infectaba. Y ya era completamente de noche, demasiado tarde para intentar llegar a la cabaña, incluso si hubiera podido hacer el viaje sola. Miré alrededor del claro, evaluando mis opciones. El lugar no era ideal para acampar. El suelo era irregular, cubierto de raíces y rocas, pero tendría que servir. No podía mover a la criatura muy lejos, no con esa pierna. Así que montaría el campamento aquí, pasaría la noche en el claro y decidiría el siguiente paso por la mañana. Nunca he montado una tienda de campaña tan rápido en mi vida.
La adrenalina todavía corría por mis venas, haciendo mis movimientos rápidos y eficientes a pesar de mi agotamiento. Encontré el lugar más plano que pude, cerca de donde yacía la criatura, a unos 3 metros de distancia, y monté mi tienda en unos 10 minutos. Era una tienda para 3 personas, de esas tipo cúpula que se monta fácilmente. Lo suficientemente grande para mí y mi equipo, y esperaba que también para la criatura. No iba a dejarla fuera sola con el frío. La temperatura bajaba rápidamente. Podía ver mi aliento en el haz de la linterna. Aquí arriba en las montañas, las noches de septiembre podían bajar a los 0 grados, a veces menos. La criatura podría tener una gruesa capa de pelo, pero estaba herida, débil, probablemente entrando en shock. Necesitaba calor. La parte difícil iba a ser mover a la criatura. Todavía estaba inconsciente o casi, lo que hacía las cosas más fáciles en algunos aspectos y más difíciles en otros. Más fácil porque no sentía dolor. No iba a sentir que la movía. Más difícil porque era un peso muerto. Me coloqué detrás de la criatura y la agarré por debajo de los brazos. Su cuerpo era sólido, pesado y musculoso. Empecé a arrastrarla, tirando de ella hacia atrás sobre las hojas hacia la tienda. Pesaba mucho, quizás 80 kilos, quizás más. Cada metro que la movía era una lucha. Su pierna herida se enganchaba en cosas, raíces, rocas y ramas caídas. Tenía que parar constantemente para asegurarme de no dañar el entablillado, de no empeorar la lesión. Levantaba la pierna con cuidado cada vez, la recolocaba y seguía arrastrando. El sudor me corría por la cara y la espalda a pesar del aire frío. Los hombros me ardían, la espalda me gritaba de dolor. Paraba cada pocos metros para recuperar el aliento, para ajustar mi agarre, para comprobar que el entablillado seguía seguro. Tardé casi 20 minutos en arrastrar a la criatura 5 metros hasta mi tienda. Para cuando la coloqué en la entrada, estaba completamente agotada. Sentía los brazos como si fueran de goma. Las piernas me temblaban. Meter a la criatura en la tienda fue otro desafío. La entrada era pequeña, diseñada para que una persona se arrastrara, no para arrastrar a un pie grande adulto. Tuve que maniobrar con cuidado el cuerpo de la criatura, guiando primero su cabeza y hombros y luego arrastrando el resto. Sus brazos se engancharon en la entrada de la tienda y tuve que cruzárselos sobre el pecho. Tuve que inclinar sus hombros para que cupieran por la abertura. Todo el tiempo estaba aterrorizada de despertarla, de que entrara en pánico en este espacio confinado, pero permaneció inconsciente, su cuerpo flácido y pesado. Finalmente, conseguí meter a la criatura del todo. La coloqué en mi esterilla con la pierna herida elevada sobre mi mochila. La mochila era lo suficientemente resistente para soportar el peso, y la elevación ayudaría con la hinchazón. Me senté en la entrada de la tienda durante unos minutos, recuperando el aliento, mirando a la criatura tumbada en mi tienda. Era completamente surrealista. Un pie grande en mi tienda de campaña, herido e inconsciente, dependiendo de mí para mantenerse con vida. A la luz de mi farolillo, que había colgado del techo de la tienda, pude ver a la criatura con más claridad que antes. Su cara era ancha, con una nariz plana y una frente prominente. Tenía los ojos cerrados, pero recordaba lo humanos que parecían, cómo contenían inteligencia y emoción. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho donde las había colocado. Pude ver que sus dedos tenían proporciones incorrectas para un humano, demasiado largos y gruesos. Las uñas eran oscuras, casi negras, gruesas y curvadas. Pero los pulgares eran oponibles. Las manos eran capaces de agarrar y manipular objetos. No eran zarpas, eran manos diseñadas para usar herramientas. El pecho de la criatura subía y bajaba de manera constante, lo cual era una buena señal. Parecía que ahora dormía de verdad, no solo desmayada por el dolor. Me metí en la tienda y cerré la cremallera, encerrándonos.
La temperatura dentro ya era más cálida que fuera. Nuestro calor corporal combinado empezaba a marcar la diferencia. Extendí mi saco de dormir junto a la criatura, abriendo la cremallera para que sirviera de manta. La tienda estaba abarrotada con los dos dentro, la criatura ocupando la mayor parte del espacio, su cuerpo extendiéndose de un lado a otro. Yo tenía quizás medio metro de espacio para mí. El olor era fuerte. Ese olor terroso, a bosque, concentrado en el pequeño espacio mezclado con algo más, algo salvaje y desconocido. Pero no iba a dejar a la criatura sola. Si su estado cambiaba, si empezaba a entrar en shock o a desarrollar una infección, necesitaba estar allí mismo. Revisé rápidamente las heridas de la criatura. El entablillado se veía bien, todavía apretado y recto. Presioné suavemente su pierna por encima y por debajo de la fractura, buscando un calor inusual o una hinchazón excesiva. Todo parecía estable. Sus otras heridas eran todas superficiales, nada que necesitara atención inmediata. Los arañazos en sus brazos y pecho ya empezaban a formar costra. Las zonas despellejadas de su mano parecían dolorosas, pero no infectadas. Encontré el pulso de la criatura en su muñeca después de buscar un poco. Era rápido pero fuerte. Conté los latidos durante 30 segundos e hice el cálculo. Unas 120 pulsaciones por minuto. Rápido, pero estaba herida y estresada. Su piel estaba caliente, no febril. A fin de cuentas, la criatura parecía estable. Cené algo rápido. Solo un poco de mezcla de frutos secos y carne seca que mastiqué mecánicamente. No tenía mucha hambre, pero sabía que necesitaba las calorías. Bebí un poco de agua, le ofrecí un poco a la criatura aunque no respondió, y luego me tumbé en mi saco de dormir. Apagué el farolillo para ahorrar pilas e intenté dormir. Dormir junto a un pie grande no es algo que hubiera imaginado que haría. Y déjame decirte que fue una de las noches más extrañas de mi vida. Cada vez que empezaba a quedarme dormida, oía a la criatura moverse o hacer un sonido, y me despertaba de un salto, buscando la linterna para ver cómo estaba. La oscuridad en la tienda era total. La luz de la luna no penetraba el dosel del bosque. La luz de las estrellas no atravesaba el nylon grueso. Cuando la linterna estaba apagada, no podía ver mi mano delante de la cara. Solo podía oír la respiración de la criatura, profunda y constante. El viento en los árboles fuera. Pequeños animales moviéndose entre la maleza. El crujido de las ramas meciéndose con la brisa. La primera vez que la criatura se despertó fue sobre la medianoche. Por fin había logrado caer en un sueño ligero cuando sentí movimiento a mi lado y oí un sonido suave, casi como una pregunta. Agarré la linterna y la encendí para encontrar a la criatura observándome. Sus ojos reflejaban la luz, dos puntos brillantes en la oscuridad. Ya no parecía asustada, solo confundida quizás, intentando averiguar dónde estaba, qué había pasado. ¿Por qué había un humano tumbado a su lado en este extraño espacio cerrado? Le hablé en voz baja, manteniendo mi voz tranquila y calmada. Le dije dónde estábamos, que la había encontrado herida y estaba intentando ayudar, que estaba a salvo. No sé cuánto entendió, pero pareció responder a mi tono. Su cuerpo se relajó, sus ojos se volvieron pesados. Después de unos minutos, los cerró de nuevo y volvió a dormir. Eso ocurrió 3 veces más durante la noche. Cada vez la criatura se despertaba confundida y cada vez yo le hablaba hasta que se calmaba y volvía a dormir. A la 4ª vez pareció reconocerme. Hizo un sonido suave cuando se despertó, no de angustia, sino casi como un saludo, y luego se acomodó de nuevo sin necesitar más consuelo. La mañana llegó lentamente. Una luz grisácea filtrándose a través de la tela de la tienda. Me quedé tumbada un rato, escuchando al bosque despertar a mi alrededor.
Los pájaros comenzaban su coro del amanecer, sus cantos resonando entre los árboles. Las ardillas parloteaban en algún lugar de las ramas de arriba. El aire estaba lo suficientemente frío como para ver mi aliento incluso dentro de la tienda. La criatura seguía durmiendo a mi lado, su respiración profunda y uniforme. Con la luz gris de la mañana pude verla con más claridad que la noche anterior. Su cara parecía casi pacífica, las líneas de dolor suavizadas por el sueño. Su pierna herida seguía elevada sobre mi mochila, el entablillado intacto. Me senté con cuidado, intentando no molestarla, y empecé a pensar qué hacer a continuación. Sabía que no podía quedarme en este claro. Tenía provisiones limitadas, ningún refugio real excepto mi tienda, y la criatura necesitaba más cuidados de los que podía proporcionar con solo un botiquín básico. La cabaña todavía estaba a unas 2 horas a pie. Quizás menos si encontraba una ruta más rápida, quizás más si llevaba a un pie grande de 80 kilos. Pero la cabaña tenía todo lo que necesitaba. Una cama de verdad donde la criatura podría descansar cómodamente. Una estufa de leña para el calor. Más suministros médicos en una caja que mantenía abastecida. Comida, agua del pozo. Refugio de cualquier tiempo que pudiera venir. Si podía llevar a la criatura allí, podría proporcionarle cuidados reales. Podría darle una oportunidad genuina de sanar. La alternativa era quedarme aquí en el claro, racionando mis limitadas provisiones, esperando lo mejor. Pero el tiempo de septiembre en estas montañas era muy impredecible. Una tormenta podía llegar sin previo aviso. La nieve era posible incluso tan temprano en la temporada. La temperatura podía bajar de 0 por la noche. En una tienda con equipo limitado, eso era una amenaza real para ambos. Así que la cabaña era la opción. Pero eso significaba mover a la criatura de nuevo, y esta vez estaría consciente durante el viaje. Salí de la tienda y me estiré, mis músculos protestando después de la noche apretada. Encontré un lugar para hacer mis necesidades. Luego volví y empecé a organizar mi equipo. La criatura estaba despierta cuando regresé, sentada tanto como podía en el espacio confinado, observando la entrada de la tienda con esos ojos inteligentes. Me senté frente a ella e intenté explicarle lo que teníamos que hacer. Señalé su pierna, luego la tienda y luego en la dirección donde sabía que estaba la cabaña. Hice gestos de caminar con los dedos. Me señalé a mí misma, luego a la criatura y luego de nuevo en dirección a la cabaña. Intentaba comunicar que teníamos que ir a algún sitio, que iba a ayudarla a llegar allí. No tenía ni idea de si la criatura entendía algo, pero observaba atentamente. Sus ojos siguieron mis gestos. Inclinó ligeramente la cabeza como si intentara descifrar mi significado. Luego miró en la dirección que yo había señalado y de nuevo hacia mí. Hizo un sonido suave, quizás interrogante, quizás de comprensión. Decidí empezar y ver qué pasaba. Comencé a desmontar la tienda y la criatura observó cómo sacaba las piquetas, desconectaba las varillas, doblaba la tela. Sus ojos eran curiosos, siguiendo cada uno de mis movimientos. Quizás nunca había visto una tienda antes. Nunca había visto herramientas y equipo humano. Cuando necesité mover a la criatura fuera de la tienda, le hice un gesto para que se acercara a la abertura. Imité el movimiento de arrastrarse, exagerándolo para que pudiera ver lo que quería decir. La criatura entendió. Empezó a arrastrar su cuerpo hacia adelante, usando sus brazos para impulsarse sobre la esterilla. Su cara se contrajo de dolor cuando el movimiento sacudió la pierna rota. Apretó la mandíbula. Los músculos de su cuello se marcaron, pero siguió adelante, tirando de sí misma hasta que estuvo fuera de la tienda, sentada sobre las hojas frías y húmedas. Trabajé tan rápido como pude, guardando todo, metiendo la tienda en su bolsa.
organizando mi mochila. La criatura se quedó sentada observando, con una mano apoyada protectoramente sobre su pierna entablillada, respirando con dificultad por el esfuerzo de moverse. Cuando todo estuvo listo, me arrodillé junto a la criatura. Este era el momento crítico. Señalé mi espalda, luego a la criatura, intentando indicar que la llevaría. La criatura inclinó la cabeza confundida. Su ceño se frunció, creando profundas líneas en su frente. Tenía que mostrarle lo que quería decir. Me di la vuelta, me agaché y me di unas palmaditas en los hombros. Hice gestos de cargar con las manos. Señalé de nuevo a la criatura, luego a mi espalda. Después de un momento que pareció una eternidad, sentí las manos de la criatura agarrar mi camisa. Sus dedos eran largos y fuertes, enroscándose en la tela. Me levanté lentamente, con cuidado, y la criatura vino conmigo. Sus brazos se envolvieron alrededor de mi cuello, su cuerpo se presionó contra mi espalda. Metí mis brazos bajo sus rodillas, la mano izquierda sujetando la pierna buena, la mano derecha acunando con mucho cuidado la pierna entablillada. Me aseguré de no ejercer presión sobre la fractura. La criatura pesaba una barbaridad. Sentí el peso asentarse sobre mí y mis rodillas casi se doblan. Pero me enderecé, ajusté mi postura, encontré el equilibrio. Podía hacerlo. 2 horas. Podía llevar a la criatura durante 2 horas. Tenía que hacerlo. Empecé a caminar. Esas 2 horas fueron las más largas de toda mi vida. Cada paso era una lucha contra el peso y el terreno. La criatura intentaba ayudar agarrándose fuerte, con los brazos alrededor de mis hombros, sus manos entrelazadas frente a mi pecho. Pero el peso era aplastante. La criatura debía de pesar casi 90 kilos, quizás más, como llevar a otro ser humano adulto, excepto que éste estaba herido y necesitaba ser manejado con extremo cuidado. A los 10 minutos, la espalda me ardía. Las piernas me temblaban. Sentía como si me estuvieran arrancando los hombros de cuajo. Respiraba con dificultad. El corazón me latía con fuerza. El sudor empapaba mi camisa a pesar del aire frío de la mañana. Tenía que parar cada pocos minutos para descansar. Encontraba un árbol o una roca grande, me apoyaba con cuidado y dejaba que la criatura se deslizara hacia abajo para que se sentara contra él. La criatura nunca se quejó, nunca hizo un sonido excepto pequeños gruñidos de dolor cuando movía su pierna mal. Solo me observaba con esos ojos oscuros y podía ver que intentaba entender por qué estaba haciendo esto, por qué la estaba ayudando, qué quería a cambio. A mitad de camino, quizás a los 40 minutos de viaje, tropecé. Mi pie se enganchó en una raíz oculta bajo las hojas y caí con fuerza. Intenté girar al caer para no aterrizar sobre la criatura para proteger su pierna herida. Caímos al suelo en un enredo de extremidades, mi mochila clavándose en mis costillas, el peso de la criatura expulsando el aire de mis pulmones. La criatura soltó un chillido cuando su pierna herida golpeó el suelo, un sonido agudo de puro dolor que me hizo sentir enferma de culpa. Me levanté de un salto, olvidando mis propios golpes y moratones. Revisé a la criatura, pasando mis manos por el entablillado, buscando cualquier señal de que la caída hubiera causado daños. El entablillado había aguantado. Nada parecía peor que antes, pero la criatura respiraba rápida y agitadamente, hiperventilando. Pude ver lágrimas de verdad en sus ojos, rodando por el pelo de su cara, dejando rastros oscuros. Me senté a su lado y esperé a que el dolor pasara. No sabía qué más hacer. Puse mi mano en su brazo, solo manteniendo el contacto, intentando proporcionar algo de consuelo. El cuerpo de la criatura estaba tenso, temblando. Después de unos minutos, su respiración se ralentizó. El temblor disminuyó. La criatura extendió la mano y tocó mi brazo brevemente. Solo un apretón. Lo tomé como una señal de que estaba lista para continuar.
Me levanté, me coloqué y levanté a la criatura de nuevo. Sus brazos rodearon mi cuello. Seguimos moviéndonos. El camino a la cabaña no era un sendero real, solo un sendero que yo había hecho a lo largo de los años. Serpenteaba a través del bosque espeso, cruzaba un arroyo en un punto, subía por salientes rocosos. Normalmente era una caminata fácil. Hoy parecía como escalar una montaña con el mundo a mis espaldas. Cruzar el arroyo fue particularmente difícil. El agua solo tenía unos 15 centímetros de profundidad, corriendo sobre rocas lisas, pero tuve que tener un cuidado extraordinario para no resbalar. El peso de la criatura desequilibraba mi centro de gravedad. Mis botas se hundieron en el lecho fangoso del arroyo, el agua fría empapándolas de inmediato. Di cada paso lentamente probando las rocas antes de poner todo mi peso. La criatura se tensó mientras cruzábamos, sus brazos se apretaron alrededor de mi cuello. Quizás tenía miedo al agua, o quizás solo tenía miedo de volver a caer. Cruzamos sin incidentes y seguí adelante, con el agua chapoteando en mis botas a cada paso. Los gemelos me quemaban. La parte baja de la espalda me dolía como si me clavaran cuchillos. Los hombros se me habían quedado dormidos, lo que probablemente no era una buena señal. Pero seguí adelante, un pie delante del otro, contar hasta 100 pasos, luego descansar, luego otros 100 y descansar. Dividiéndolo en trozos manejables, la criatura empezó a hacer sonidos suaves después de un rato, no palabras, solo vocalizaciones. Murmullos bajos que empecé a asociar con satisfacción, o al menos tolerancia. Pequeños bufidos cuando tropezaba, pero me recuperaba. Un sonido más agudo, casi preocupado, cuando casi se me cae durante una parada de descanso. La criatura se estaba comunicando, usando sonidos para expresar lo que sentía y pensaba. Intentaba conectar conmigo de la única manera que podía. Cuando la cabaña finalmente apareció entre los árboles, podría haber llorado de alivio. Era solo una pequeña estructura en un claro de unos 15 metros de ancho. Una habitación con un porche cubierto, revestimiento de madera desgastada, un techo de metal que brillaba bajo el sol de la mañana. El musgo crecía en el lado norte. Las ventanas estaban cerradas con contraventanas. Parecía abandonada pero hermosa, parecía la salvación. Avancé tambaleándome por el claro, subí los 2 escalones del porche que requirieron hasta la última gota de fuerza que me quedaba y logré abrir la puerta. Me temblaban tanto las manos que apenas podía girar el pomo. Dentro estaba fresco y oscuro. Olía a humo de leña, a polvo y a recuerdos. Ni siquiera miré alrededor, fui directamente a la cama de la esquina. Era una cama de matrimonio con un viejo armazón de metal y un colchón que definitivamente había visto días mejores, pero era una cama de verdad, no el suelo de una tienda. Me di la vuelta y me bajé con cuidado, dejando que la criatura se deslizara de mi espalda a la cama. Se hundió en el colchón con un sonido que podría haber sido de alivio, una larga exhalación mientras su cuerpo se quedaba completamente flácido. Sus ojos se cerraron y en segundos estaba dormida. Me derrumbé en el suelo junto a la cama, con la espalda contra la pared, las piernas extendidas frente a mí. Me quedé sentada allí unos 10 minutos, solo respirando, sintiendo mis músculos arder y palpitar. Pero lo habíamos conseguido. Estábamos aquí. Ahora podía ayudar de verdad a la criatura. Me quedé sentada en el suelo hasta que mi respiración volvió a la normalidad y mi corazón dejó de acelerarse. La cabaña estaba fría por dentro, probablemente a unos 5 grados. Podía ver mi aliento en la penumbra. La primera prioridad era encender un fuego en la estufa de leña. Me levanté del suelo, mis piernas protestando con cada movimiento, y crucé la pequeña habitación hasta la estufa. Era un viejo modelo de hierro fundido, probablemente de los años 50, ennegrecido por décadas de uso.
Tenía una pila de leña de mi última visita cortada y seca, apilada ordenadamente contra la pared. Cogí un poco de leña menuda y periódico viejo y encendí un fuego como mi madre me había enseñado cuando era niña. Primero lo pequeño, luego añadiendo piezas más grandes. El fuego prendió y empezó a crepitar alegremente. Lo alimenté con cuidado, añadiendo troncos más grandes una vez que estaba bien encendido. En media hora tenía un fuego decente y la cabaña empezaba a calentarse. Abrí el tiro del todo, asegurándome de que el humo saliera correctamente. Luego, eché un vistazo más de cerca a las heridas de la criatura con mejor luz. Abrí las contraventanas, dejando que la luz del sol de la mañana entrara por las ventanas polvorientas. El entablillado todavía se veía bien. La hinchazón parecía más o menos igual que la noche anterior, quizás un poco mejor. Presioné suavemente alrededor de la fractura, buscando un calor excesivo o una hinchazón que pudiera indicar una infección. Todo parecía normal. Bueno, tan normal como puede sentirse la pierna rota de un pie grande. Limpié las otras heridas de la criatura con antiséptico de mi botiquín, aplicando con cuidado alrededor de los rasguños en sus brazos y pecho. Se despertó cuando empecé a limpiar las zonas despellejadas de su mano. Sus ojos se abrieron de repente, pero solo me observó trabajar, sin intentar apartarse. Sus dedos se crisparon cuando toqué la piel desgarrada. Probablemente le escocía, pero se quedó perfectamente quieta. Los arañazos ya empezaban a sanar. El cuerpo de la criatura parecía recuperarse rápido, más rápido que el de un humano. Las costras estaban bien formadas, sin signos de infección. Las zonas despellejadas de su mano también tenían mejor aspecto, no tan rojas e irritadas. Me di cuenta de que no tenía ni idea de qué comían los pie grande. ¿Era esta criatura omnívora, vegetariana, principalmente carnívora? Tenía algo de comida enlatada en la cabaña, principalmente sopa, alubias y verduras, algo de arroz y pasta en recipientes herméticos, algo de avena instantánea, nada fresco. Todo era comida de larga duración que guardaba aquí todo el año. Decidí empezar por algo sencillo. Calenté una lata de sopa de verduras en la estufa de leña, usando una olla vieja que guardaba colgada de un clavo. La sopa era de marca blanca, sobre todo caldo con algunas zanahorias, patatas y apio. Nada especial, pero caliente y nutritiva. Se la llevé a la criatura en un plato con una cuchara del cajón. La criatura estaba sentada en la cama ahora, apoyada contra la pared. Miró el plato, luego la cuchara y luego a mí. Frunció el ceño, claramente confundida. Le hice una demostración, sentándome en el borde de la cama, cogiendo un poco de sopa y fingiendo comerla, haciendo movimientos exagerados para que la criatura pudiera ver claramente lo que quería decir. La criatura observó esta actuación con lo que juraría que era diversión. Sus ojos se arrugaron en las comisuras. Luego cogió la cuchara. Su primer intento de usar la cuchara fue torpe. La sujetó mal. La agarró con el puño como lo haría un niño pequeño. La sopa se derramó de nuevo en el plato, pero lo pilló con una rapidez asombrosa, ajustó su agarre, pellizcando la cuchara entre el pulgar y los dedos. Consiguió llevarse la sopa a la boca. La criatura comió lentamente, con cuidado. Sus movimientos se volvieron más seguros con cada intento. Cogía sopa, se la llevaba a la boca, inclinaba la cuchara. Algo se le derramó por la barbilla, pero estaba aprendiendo, mejorando con cada bocado. Terminó aproximadamente la mitad del plato antes de apartarlo, deslizándolo por la cama hacia mí. Lo cogí, satisfecha. La criatura había comido. Era una muy buena señal. Significaba que no estaba demasiado estresada, que no estaba tan mal herida. El apetito era un signo de recuperación. Después de que la criatura comiera, revisé de nuevo el entablillado. Desenvolví las vendas elásticas con cuidado,
examinando la pierna centímetro a centímetro. La hinchazón definitivamente había bajado un poco. El moratón era espectacular, un morado oscuro y negro extendiéndose bajo la piel, pero eso era normal para una fractura tan grave. Lo volví a vendar todo, asegurándome de que seguía apretado y seguro. La criatura observó todo el proceso, sus ojos siguiendo mis manos con intensa concentración. Tuve la sensación de que estaba memorizando lo que hacía, archivándolo para futuras referencias. El resto de ese primer día fue tranquilo. La criatura durmió la mayor parte del tiempo, lo que probablemente era lo mejor para la curación. Aproveché el tiempo para hacer inventario de mis provisiones y me di cuenta de que no tenía ni de lejos suficiente para una estancia prolongada. Tenía comida para quizás una semana si la racionaba con cuidado, menos si nos alimentaba a los dos. Y ya había gastado la mayoría de mis suministros de primeros auxilios colocando y vendando la pierna. Pero no podía irme. Todavía no. La criatura necesitaba cuidados constantes, necesitaba supervisión. No podía simplemente abandonarla en la cabaña sola, no podía alcanzar la comida o el agua por sí misma, no podía cuidar de su pierna, ni siquiera podía ponerse de pie correctamente. Si me iba, estaría completamente indefensa. Tendría que hacer una expedición para reabastecerme en algún momento, probablemente en unos días. Pero por ahora me quedaba. Los siguientes días se convirtieron en una rutina. Me despertaba, revisaba la pierna de la criatura, preparaba el desayuno para ambos y luego pasaba el día haciendo pequeñas tareas por la cabaña mientras la criatura descansaba. A la criatura parecía gustarle la comida cocinada, lo que me sorprendió. Había asumido que preferiría carne cruda o plantas recolectadas, algo más natural, pero comía cualquier cosa que yo preparaba. Avena para el desayuno, arroz con verduras enlatadas para el almuerzo, sopa para la cena. La criatura aprendía a usar los cubiertos mejor cada día. Los movimientos se volvieron más naturales, más fluidos. Al tercer día podía usar una cuchara tan bien como yo. Empezó a experimentar, intentando usar un tenedor, descubriendo cómo pinchar la comida en lugar de cogerla con la cuchara. Su mente era aguda, aprendía increíblemente rápido. 3 veces al día revisaba la pierna de la criatura, desenvolviendo el entablillado con cuidado, examinándolo todo y volviéndolo a vendar. La hinchazón bajaba de manera constante. Los moratones cambiaban de color, pasando de morado oscuro a morado más claro, a amarillo y verde, todas señales de una curación adecuada. La criatura observaba este proceso y después de unos días empezó a ayudar. Sostenía su propia pierna o me pasaba la venda elástica antes de que se la pidiera. Se anticipaba a mis necesidades, entendía la rutina. La criatura era inteligente, increíblemente inteligente. Le mostraba algo una vez y lo recordaba. Al cuarto día empezó a intentar comunicarse de forma más deliberada. Señalaba cosas, hacía sonidos, intentaba que entendiera lo que quería. Cuando señalaba la jarra de agua, le traía agua. Cuando hacía un gesto hacia la ventana, abría las contraventanas para que entrara más luz. Desarrollamos este sistema simple de señales, gestos y sonidos, y funcionó sorprendentemente bien, mejor de lo que esperaba. Las otras heridas de la criatura sanaban rápido. Los arañazos en sus brazos ya tenían costra, y las costras empezaban a desprenderse por los bordes. Piel nueva crecía debajo, rosada y sana. Las zonas despellejadas de su mano tenían mejor aspecto cada día. La piel desgarrada se unía de nuevo. Pero la pierna era la principal preocupación, y eso iba a tardar semanas, quizás meses, en sanar por completo. Al quinto día, la criatura intentó ponerse de pie. Yo estaba en la estufa preparando el almuerzo, removiendo una olla de arroz, cuando oí movimiento detrás de mí. Me giré y encontré a la criatura levantándose de la cama, usando la pared como apoyo.
Sus brazos estaban apoyados en la madera rugosa, los músculos tensos. Consiguió apoyar un pie, la pierna buena, e intentaba cargar peso sobre ella. La pierna herida la mantenía en el aire, doblada por la rodilla. Corría a ayudar, metiéndome bajo su brazo para soportar su peso. La criatura estaba decidida y juntos conseguimos que se pusiera de pie. Se quedó allí, apoyándose pesadamente en mí y en la pared, con la pierna herida cuidadosamente levantada del suelo. Tenía la cabeza echada hacia atrás y me di cuenta de que la criatura era más alta que yo cuando estaba de pie. Quizás 2 metros, quizás más. Su cuerpo era imponente, ancho y poderoso, incluso debilitado por la lesión. Nos quedamos así unos 30 segundos antes de que se le agotaran las fuerzas. Su pierna buena empezó a temblar, incapaz de soportar el peso por más tiempo. La ayudé a volver a la cama. La guié para que se sentara y luego la ayudé a tumbarse. La criatura se quedó allí, respirando con dificultad, su pecho agitándose, pero parecía contenta. Satisfecha. Se había puesto de pie. Eso era un progreso, un paso más cerca de la recuperación. Durante la semana siguiente, la criatura y yo desarrollamos algo que solo puedo describir como amistad. No podíamos hablar, no con palabras, pero nos comunicábamos. Me observaba durante todo el día mientras yo hacía pequeñas tareas por la cabaña. Arreglar una tabla suelta en el porche, organizar las provisiones, barrer el suelo, leer un libro que había dejado en mi última visita. La criatura parecía fascinada por el libro. Me observaba pasar las páginas, se inclinaba desde la cama para mirar las palabras y los dibujos. Era una vieja novela de misterio de bolsillo, nada especial, pero la criatura la estudiaba como si fuera la cosa más interesante del mundo. Un día le ofrecí el libro. Me miró, luego al libro, y lo cogió con cuidado. Sus manos eran delicadas, sosteniendo el libro como si fuera precioso. Pasaba las páginas lentamente, mirando cada una, trazando con los dedos el texto como si intentara entender qué significaban las marcas en la página. La criatura no sabía leer, estaba segura de ello, pero parecía entender que los símbolos significaban algo, que contenían información de alguna manera. Después de eso, empecé a leer en voz alta. No sé por qué, simplemente me pareció lo correcto. Me sentaba en la silla junto a la cama y leía, y la criatura escuchaba. A veces cerraba los ojos, pero sabía que no estaba durmiendo. Solo escuchaba mi voz, el ritmo de las palabras, la historia que se desarrollaba en sonidos que no podía entender, pero que de alguna manera podía apreciar. La criatura también empezó a hacer sonidos más variados, no palabras, sino una gama más amplia de vocalizaciones. Un murmullo bajo que aprendí que significaba que estaba contenta, cómoda, un sonido más agudo cuando estaba incómoda o necesitaba algo. Un bufido que parecía significar que estaba divertida, como si se riera. Un ladrido seco cuando algo la asustaba. El 10º día me desperté y encontré a la criatura sentada en la cama con las mantas dobladas cuidadosamente a su lado. La criatura nunca había doblado las mantas antes. Miré a la criatura y ella me devolvió la mirada y podría jurar que estaba orgullosa de este pequeño logro. Sus ojos brillaban, su postura era erguida. Mira lo que he hecho, he aprendido algo nuevo. La criatura también mejoraba al ponerse de pie. Cada día practicaba, usando la pared o el poste de la cama como apoyo. Todavía no podía cargar peso en la pierna herida, pero estaba fortaleciendo la pierna buena, aprendiendo a equilibrarse sobre un pie. Se mantenía de pie durante más tiempo cada día, a veces 1 minuto entero, a veces más. Podía ver su cuerpo adaptarse, cambiar. Los músculos de su pierna buena se definían más, compensando la incapacidad de usar la otra. Sus brazos se fortalecían al soportar su peso cuando se movía.
Para la segunda semana tuve que ir a por provisiones. Me había quedado sin comida, excepto por un poco de arroz y una lata de alubias. No más avena, no más sopa, no más verduras. Habíamos estado racionando los últimos días, pero ya no nos quedaba casi nada. Le expliqué a la criatura usando gestos y señales que tenía que irme un rato. Levanté los dedos, mostrando quizás 4 o 5, intentando comunicar horas. Señalé montaña abajo, luego a mi mochila e hice gestos de comer. Voy a buscar comida, volveré. La criatura pareció entender. Asintió, un gesto muy humano que debió de aprender de observarme. Extendió la mano y tocó mi brazo brevemente. Luego lo soltó. Ten cuidado, vuelve. Dejé agua y la comida restante al alcance de la criatura. Me aseguré de que el fuego tuviera suficiente leña para durar. Luego bajé la montaña moviéndome tan rápido como pude. Todo el tiempo que estuve fuera, me preocupé. ¿Y si la criatura intentaba levantarse y se caía? ¿Y si su pierna empeoraba mientras yo no estaba? ¿Y si algún animal entraba en la cabaña? ¿Y si la criatura decidía irse y se hacía daño intentando moverse por el bosque con una pierna rota? Llegué al inicio del sendero en tiempo récord, prácticamente corriendo montaña abajo. Había organizado una entrega de suministros, había llamado antes de mi último viaje y había 2 cajas grandes esperándome. Metí todo en mi mochila y en una segunda bolsa me cargué con probablemente 30 kilos de provisiones y volví a subir. La subida de vuelta me llevó el doble de tiempo, cargada como iba. Los hombros me ardían cuando me acerqué a la cabaña, pero cuando abrí la puerta encontré a la criatura sentada a la mesa. La mesa, no la cama. La criatura se había movido de la cama a la mesa, arrastrándose por el suelo de alguna manera. Estaba sentada en una de las sillas, mirando por la ventana al bosque. Cuando entré, se giró e hizo ese sonido de murmullo bajo. Estaba feliz de que hubiera vuelto. Ella también se había preocupado. Desempaqué las provisiones, mostrándole a la criatura lo que había traído. Verduras frescas, que eran un lujo aquí arriba. Conservas, pasta seca y arroz. Algo de carne seca. La criatura observó cómo lo organizaba todo, guardando las cosas en los armarios y en las estanterías. Esa noche preparé una comida en condiciones lo mejor que pude con lo que tenía. Pasta con salsa de tomate enlatada, verduras calientes de guarnición. La criatura comió todo lo que le serví, usando un tenedor ahora con una facilidad practicada. Nos sentamos uno frente al otro en esa pequeña mesa, cenando juntos como si fuera lo más natural del mundo. Como si una mujer y un pie grande compartiendo una comida fuera algo que sucediera todos los días. La tercera semana trajo más cambios. La criatura ya se movía por la cabaña, cojeando de un lugar a otro por sí misma. Había encontrado una rama robusta fuera y la había convertido en una muleta improvisada, tallando una muesca para que el brazo de la criatura descansara. La criatura la aceptó de inmediato, entendiendo su propósito sin que yo tuviera que explicarlo. La criatura usaba la muleta para moverse de la cama a la mesa, de la mesa a la ventana. Se estaba poniendo inquieta, podía notarlo. Probablemente se estaba volviendo loca en la pequeña cabaña después de semanas de encierro. El espacio era de unos 5 por 6 metros en total. No mucho espacio para una criatura acostumbrada a vagar por los bosques. Empecé a sacar a la criatura fuera, al principio solo al porche, ayudándola a bajar los 2 escalones con cuidado. La criatura se sentaba allí durante horas, acomodada en las tablas de madera, respirando el aire de la montaña, observando los árboles. La criatura parecía más en paz fuera, más como su verdadero yo. Su cuerpo se relajaba, la tensión abandonaba sus hombros, cerraba los ojos y simplemente respiraba, inhalando profundamente el aire del bosque. La pierna de la criatura sanaba bien. La hinchazón había desaparecido casi por completo.
Podía ver la forma de la pierna claramente a través del pelo. Podía sentir el hueso cuando presionaba suavemente. Parecía estar consolidándose en la posición correcta. Había quitado el entablillado rígido unos días antes. Las piquetas y la cinta americana ya no eran necesarias. Ahora solo vendaba la pierna para darle soporte, usando vendas elásticas para mantener todo estable. La criatura todavía no podía caminar sobre la pierna sin dolor, pero podía moverla más. Podía flexionar el pie, apuntando los dedos hacia arriba y hacia abajo. Podía doblar la rodilla ligeramente, quizás 20 grados antes de que el dolor detuviera el movimiento. Progreso. Lento pero constante. Empecé a mostrarle a la criatura cosas de la cabaña, cómo funcionaba la estufa de leña, abriendo la puerta para mostrar el fuego dentro, demostrando cómo añadir leña, dónde guardaba la comida, abriendo armarios y cajones, cómo sacar agua del pozo de fuera, lo que me costó un poco explicar. La bomba del pozo era una vieja bomba manual, de las que tienes que accionar a mano. Hice una demostración, empujando la palanca hacia abajo y hacia arriba, hasta que el agua empezó a salir por el caño. La criatura observó atentamente y luego quiso probar. Cojeó hasta la bomba con la muleta, se colocó y empezó a accionar la palanca. Las primeras bombeadas fueron torpes, su equilibrio fallaba, pero se ajustó rápidamente. Aprendió a cambiar su peso con cada empuje. Pronto el agua empezó a fluir. La criatura parecía encantada, haciendo sonidos de excitación, mientras el agua fresca y fría salía del caño. Metió la mano bajo el chorro, sintiendo el agua. Luego se llevó la mano mojada a la boca y lamió el agua. Cerró los ojos en lo que solo podría describirse como placer. Agua fresca, fría, limpia y perfecta. Una mañana estaba preparando el desayuno, haciendo huevos revueltos en una sartén en la estufa, cuando la criatura se acercó cojeando con su muleta. Se paró a mi lado en la encimera, observando cómo rompía los huevos en la sartén y los removía con una espátula. La criatura extendió la mano, tocó la sartén y la retiró rápidamente al sentir el calor. Le mostré cómo remover los huevos, demostrando el movimiento lentamente para que pudiera verlo. La criatura me quitó la espátula, la agarró con cuidado y empezó a remover. Sus movimientos eran precisos, controlados. No dejó que los huevos se pegaran ni se quemaran. Cocinó esos huevos mejor de lo que yo solía hacerlo, prestando atención a cada detalle. Cuando estuvieron listos, la criatura me miró. Pude ver el orgullo en sus ojos, la satisfacción del logro. Había aprendido algo nuevo, había dominado una habilidad. La criatura sirvió los huevos en los platos, los dividió equitativamente entre nosotros y desayunamos juntos. La criatura aprendía muy rápido, cada día traía algo nuevo. Aprendió a doblar la ropa, observándome doblar una camisa y luego imitando los movimientos. Aprendió a barrer el suelo con la escoba, moviéndola en pasadas largas y cuidadosas. Aprendió a organizar las cosas, poniendo los objetos de nuevo en su sitio después de usarlos. A veces pillaba a la criatura, observándome, estudiando cómo me movía, cómo hacía las cosas. Copiaba mis gestos, mis maneras. Empezó a sentarse como yo, cruzando una pierna sobre la otra al descansar. Empezó a inclinar la cabeza al pensar, igual que yo. Era como si la criatura estuviera aprendiendo a interactuar con un humano. O quizás aprendiendo a entender lo que significaba ser humano. Para la cuarta semana, supe que el momento se acercaba. La criatura podía caminar con la muleta, podía moverse de forma independiente, podía alcanzar la comida y el agua sin ayuda. Podía cuidar de su pierna herida, desenvolviendo y volviendo a vendar los vendajes cuando era necesario. Se lo había enseñado y lo había aprendido. La pierna de la criatura todavía no era lo suficientemente fuerte como para que volviera a la naturaleza por completo.
El hueso necesitaba más tiempo para sanar del todo, para recuperar toda su fuerza, pero se estaba acercando. Quizás otra semana o dos, y la criatura podría moverse por el bosque por sí misma. No quería que la criatura se fuera. Me había acostumbrado a tener compañía en la cabaña, a despertarme y verla sentada en la ventana mirando el amanecer, a compartir comidas y una compañía silenciosa. La cabaña se sentía más viva con la criatura allí, menos solitaria. Hablé más de lo que lo había hecho en años. Me reí más. Me sentí más conectada a este lugar y a mi propia vida de lo que lo había estado desde que murió mi madre. Pero sabía que la criatura necesitaba volver a donde quiera que hubiera venido. Tenía una vida antes de que la encontrara. Probablemente había vivido en estas montañas toda su existencia. Tenía un hogar ahí fuera en alguna parte, un lugar al que pertenecía. Empecé a dar paseos más largos con la criatura. Salíamos al porche, luego bajábamos los escalones y luego un poco por el sendero. La criatura se movía lentamente, con cuidado, usando la muleta como apoyo. Pero se movía, se fortalecía cada día. Cada día íbamos un poco más lejos antes de dar la vuelta. La criatura parecía dividida. Podía verlo en la forma en que miraba el bosque y luego de vuelta a la cabaña, la forma en que empezaba a moverse hacia los árboles y luego se detenía y se daba la vuelta. La criatura quería irse a casa. Podía notarlo, pero también tenía miedo. Miedo de estar sola de nuevo quizás, o miedo de lo que pudiera estar esperándola ahí fuera, o quizás simplemente triste por irse. Una tarde, caminamos quizás unos 400 metros desde la cabaña, lo más lejos hasta ahora. Nos detuvimos en un pequeño claro y la criatura se quedó allí mirando a su alrededor. El bosque era espeso aquí, cedros y abetos centenarios, creando un denso dosel sobre nuestras cabezas. La luz del sol se filtraba en rayos dorados, iluminando motas de polvo e insectos danzantes. La criatura respiró hondo. Su pecho se expandió y me di cuenta de que estaba oliendo el bosque, absorbiendo todos los aromas, toda la información que llevaba el aire. Cerró los ojos, su cara inclinada hacia el dosel. Este era el mundo de la criatura. Aquí era donde pertenecía. Cuando volvimos a la cabaña, la criatura parecía diferente, más pensativa, más distante. Se sentó en el porche durante horas esa tarde, simplemente mirando el bosque. Me senté a su lado, sin hablar, solo estando allí, compartiendo el silencio. En la mañana del 28º día desde que encontré a la criatura, me desperté y encontré la cama vacía. Por un segundo entré en pánico, pensando que se había ido durante la noche sin despedirse. Entonces oí ruidos fuera. Corrí a la puerta y encontré a la criatura de pie en el claro frente a la cabaña. No usaba la muleta. Estaba de pie sobre ambas piernas, cargando peso en la pierna herida por primera vez en casi un mes. Se estaba probando, dando pequeños pasos, haciendo una mueca de dolor con cada uno, pero sin detenerse. Podía ver el dolor en su cara, la forma en que apretaba la mandíbula, la forma en que su cuerpo se tensaba. Pero siguió adelante, caminando en un pequeño círculo, luego en uno más grande. Sus movimientos eran rígidos, su andar desigual. Claramente favorecía la pierna herida, cargando menos peso en ella que en la buena. Pero estaba caminando de verdad sin apoyo por sus propios medios. La criatura me vio observando y se detuvo. Nos miramos a través de ese claro y supe lo que iba a pasar. La criatura se iría pronto, quizás no hoy, quizás no mañana, pero pronto. Estaba lista, suficientemente curada. La criatura no se fue ese día ni el siguiente, pero podía sentir el cambio. Algo había cambiado. La criatura pasaba más tiempo fuera, alejándose más de la cabaña cada día. A veces se iba durante horas, y la veía en lo alto de los árboles, moviéndose entre las ramas
con una gracia sorprendente a pesar de la pierna herida. Se estaba probando, superando sus límites, viendo lo que podía hacer. Trepar árboles, lo que me ponía nerviosa. Saltar de rama en rama, lo que me ponía aún más nerviosa. Pero la criatura era cuidadosa y nunca se cayó. Empecé a dejar comida fuera, preparando de más y poniéndola en una bolsa que colgaba en el porche. Carne seca, frutos secos, algunas de las verduras frescas. No sabía si la criatura volvería a por ella, pero quería asegurarme de que tuviera provisiones si las necesitaba. En la mañana del día 33 me desperté sabiendo que era el momento. Simplemente lo supe. La criatura estaba sentada a la mesa, observándome con una intensidad que no había mostrado antes. Tenía la muleta a su lado, pero sabía que no la necesitaría mucho más tiempo. Preparé el desayuno y comimos juntos por última vez. Avena con bayas secas, caliente y sustanciosa. La criatura comió lentamente, como si intentara que la comida durara. Cuando terminamos, la criatura se levantó y caminó hacia la puerta. Sin muleta, simplemente caminando por sí misma. Todavía cojeaba, claramente con algo de dolor, pero caminaba. Seguía la criatura fuera. Nos quedamos en el porche, mirando el bosque. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, creando patrones de luz y sombra en el claro. Los pájaros cantaban sus canciones matutinas, sus llamadas resonando por el bosque. Era un día precioso, un tiempo perfecto para un viaje. La criatura se giró hacia mí y durante un largo momento nos miramos. Esto era un adiós. Ambos lo sabíamos. Después de casi 5 semanas juntos, compartiendo este espacio, aprendiendo el uno del otro, este era el final. Entonces, la criatura hizo algo que me hizo un nudo en la garganta, que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas que me negué a derramar. Extendió la mano y la puso en mi hombro, igual que yo había hecho con ella tantas veces cuando estaba herida o asustada o necesitaba consuelo. Apretó suavemente, su agarre firme pero cuidadoso, y luego soltó. Fue un adiós, fue un gracias. Fue todo lo que no podíamos decir con palabras. La criatura bajó los escalones del porche, moviéndose lenta pero firmemente. Cruzó el claro, su andar todavía desigual pero funcional. Se adentró en los árboles, agachándose bajo las ramas bajas, pasando por encima de las raíces. Se movía lentamente, todavía favoreciendo un poco la pierna herida, pero moviéndose con una confianza creciente. La observé hasta que desapareció en el bosque, hasta que fue solo una sombra entre las sombras, y luego desapareció por completo. Me quedé allí mucho tiempo después, simplemente mirando el lugar donde la había visto por última vez. El bosque estaba en silencio, excepto por los sonidos habituales. Pájaros cantando, el viento susurrando entre las ramas, el arroyo en la distancia. Ninguna señal de que algo extraordinario acabara de ocurrir. Me quedé en la cabaña otros 2 días, medio esperando que la criatura volviera. Quizás solo de visita, quizás para coger más comida, quizás solo para hacerme saber que estaba bien. La bolsa de comida que había dejado en el porche había desaparecido cuando me desperté la segunda mañana, cogida en algún momento durante la noche mientras dormía. Lo tomé como una señal de que la criatura estaba bien, que todavía estaba cerca, que todavía se pasaba a ver. Cuando finalmente bajé al inicio del sendero al tercer día, me sentí extraña, desconectada, como si hubiera vivido otra vida en esas semanas en la cabaña y ahora estuviera volviendo a mi existencia normal. Y las dos no encajaban en absoluto. ¿Cómo se suponía que iba a volver a mi piso, a mi trabajo, a mi rutina normal, después de haber vivido con un pie grande durante un mes? Nadie me creería si se lo contara. Apenas me lo creía yo misma, y lo había vivido. No tenía pruebas ni fotografías porque nunca se me ocurrió hacer ninguna.
Los momentos habían parecido demasiado importantes, demasiado preciosos para interrumpirlos con algo tan mundano como una cámara. Ninguna evidencia física, excepto algunas ramas rotas cerca de donde encontré a la criatura. Y eso podría haber sido causado por cualquier cosa. Volví a mi vida normal, a mi trabajo en la ciudad, a mi piso que se sentía demasiado pequeño, demasiado ruidoso y demasiado brillante después de semanas en la tranquila cabaña. Pero no podía dejar de pensar en la criatura. Me preguntaba si su pierna se había curado por completo, si había encontrado a su familia o grupo, o cualquier estructura social que tuvieran los pies grande. Si alguna vez pensaba en mí, empecé a subir a la cabaña más a menudo, cada 2 semanas en lugar de una vez al mes. Siempre dejaba comida fuera, colgando una bolsa en el porche con carne seca, frutos secos y las verduras que pudiera subir. Normalmente había desaparecido para la siguiente vez que iba. No sabía si era la criatura la que cogía la comida o solo osos o mapaches, pero seguía haciéndolo de todos modos. Pasaron casi 3 meses desde que la criatura se fue cuando la vi de nuevo. Estaba subiendo a la cabaña en una clara mañana de noviembre. La primera nevada de la temporada había caído la noche anterior, solo una capa fina que hacía que todo pareciera limpio y fresco. El sendero estaba cubierto por una fina capa blanca, mis botas dejando huellas claras en la superficie prístina. A 1,5 kilómetros de la cabaña, me detuve a descansar y a beber un poco de agua. Estaba de pie al borde del sendero, mirando un valle donde la niebla de la mañana todavía se estaba levantando. La vista era espectacular, capas de montañas desvaneciéndose en la distancia, las más cercanas nítidas y claras, las más lejanas convirtiéndose gradualmente en sombras azules. Estaba admirando la vista cuando oí algo en los árboles sobre mí. No un sonido fuerte, solo un pequeño susurro. Miré hacia arriba, esperando ver una ardilla o un pájaro. La criatura estaba sentada en una rama, a unos 6 metros de altura, con las piernas colgando a cada lado. Era más grande de lo que recordaba. Probablemente había recuperado todo el peso que había perdido mientras se recuperaba. Parecía sana, fuerte, su pelaje espeso y brillante. Nos quedamos mirándonos y mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No podía moverme, no podía respirar. La criatura estaba aquí, justo aquí, viva, sana y entera. La criatura hizo un sonido, ese murmullo bajo que recordaba también. El sonido que significaba que estaba contenta, cómoda, feliz. Entonces hizo algo que me hizo sonreír tan ampliamente que me dolió la cara. Hizo que las lágrimas rodaran por mis mejillas. La criatura levantó una mano, la misma mano que había tocado mi hombro esa última mañana en la cabaña, y saludó. No como un animal agitando una zarpa en el aire, un saludo de verdad, moviendo la mano de un lado a otro, como una persona saluda a un amigo. El gesto fue deliberado, practicado. La criatura lo había recordado, había conservado este comportamiento humano y lo estaba usando ahora para comunicarse. Levanté la mano y le devolví el saludo. Mi mano temblaba, pero no me importó. Nos quedamos así unos 30 segundos, solo reconociéndonos, solo saludándonos a través de la distancia, a través del abismo entre nuestras especies. Entonces la criatura se puso de pie en la rama, se equilibró allí por un momento con los brazos extendidos para estabilizarse y saltó a otro árbol. Se movió entre las ramas como si nunca hubiera estado herida, como si la pierna rota fuera solo un recuerdo. Apenas hizo ruido, solo el susurro de las hojas y el ligero crujido de las ramas. La observé hasta que se perdió de vista, hasta que el bosque volvió a estar en calma. Luego continué hasta la cabaña, mis pasos más ligeros de lo que habían sido en meses. He vuelto a la cabaña unas 20 veces desde entonces. No veo a la criatura cada vez, pero a veces la vislumbro.
una sombra moviéndose entre los árboles al amanecer, una figura en una cresta lejana, de pie e inconfundible, huellas en el barro cerca de la cabaña que son demasiado grandes para ser humanas, demasiado humanas para ser otra cosa. Una vez encontré una pila de leña apilada ordenadamente en el porche, leña que yo no había cortado. Los trozos eran del tamaño adecuado para la estufa, cortados limpiamente. Sabía que era de la criatura. La criatura me estaba devolviendo el favor, ayudándome como yo la había ayudado a ella. Y a veces, temprano en la mañana, cuando el bosque está en silencio y la niebla todavía se aferra al suelo, oigo ese sonido, ese murmullo bajo que significa que la criatura está cerca, que se acuerda, que de alguna manera seguimos conectados. Cuando lo oigo, dejo lo que estoy haciendo y escucho. A veces devuelvo el sonido, solo un murmullo bajo, para ver si la criatura responde. A veces lo hace. Pienso en ese encuentro todo el tiempo, especialmente en las noches en las que no puedo dormir. Lo revivo en mi mente, cada detalle. La forma en que los ojos de la criatura habían brillado en el haz de la linterna esa primera noche, su peso en mi espalda durante la larga caminata a la cabaña, el sonido que hizo cuando aprendió a usar una cuchara, la sensación de su mano en mi hombro esa última mañana. Me pregunto qué pensó la criatura sobre esas semanas en la cabaña. ¿Entendió que intentaba ayudar? ¿O simplemente me toleró porque no tenía otra opción? Me gusta pensar que realmente nos hicimos amigos, que esas semanas también significaron algo para ella. No solo sobrevivir a una lesión, sino aprender que no todos los humanos son una amenaza, que quizás hay lugar en el mundo para ambos, si tenemos cuidado. Hay un pie grande en las Cascade Mountains, con una cicatriz en la pierna izquierda, un pie grande que sabe usar un tenedor, que aprendió a doblar mantas, que saluda cuando ve a una vieja amiga. Y yo soy la mujer que ayudó a ese pie grande a sobrevivir. Esa es mi historia, esa es mi verdad. Y a veces, cuando estoy en la cabaña, pongo 2 platos en la mesa por costumbre, por si acaso la criatura decide entrar a resguardarse del frío y compartir una comida. Nunca lo ha hecho, pero sigo teniendo esperanza. Quizás algún día, quizás en una fría noche de invierno, cuando la nieve sea profunda y el fuego esté caliente, quizás la criatura suba al porche, llame a la puerta y nos sentemos uno frente al otro una vez más. Hasta entonces seguiré visitando, seguiré dejando comida, seguiré observando los árboles y escuchando ese murmullo. Seguiré aferrándome al recuerdo de la experiencia más increíble de mi vida, la vez que encontré a un joven pie grande herido y todo cambió.